Muy buenos días a todos y gracias por haber venido a esta rueda de prensa. Por nuestra parte y por parte de la Guardia Civil, el pésame a la familia que personalmente ayer pude dar al hermano de Marcos, a Walfran, personalmente a él, y que creo que es un tema que tenemos que tener una sensibilidad especial con ellos. En primer lugar, tenemos conocimiento de los hechos el día 17 por la noche, con conocimiento por parte de los vecinos y de la seguridad privada de la finca de la Arboleda de Pioz, de unos fuertes olores en una vivienda de la finca Arboleda. Al trasladarse la patrulla, descubre estos cuerpos dentro de la vivienda, con lo cual la Guardia Civil, desde un primer momento, tiene conocimiento de la gravedad tan especial que tiene estos hechos, por lo cual lo que hace es integrar dentro del equipo de investigación a muchas unidades centrales para poder lograr un pronto esclarecimiento de los hechos, por lo cual se crea un equipo de investigación donde están integrantes de la Comandancia de Guadalajara, personal de la UCO, UTPJ, análisis del criminal de la conducta, servicio tecnológico con perros con búsqueda de restos biológicos, servicio de Fiscal y Fronteras y un montón de unidades que están en la sombra que han ayudado a los investigadores a conseguir los resultados que hemos tenido en el día de ayer. Se comunicaron a todos ustedes. Lo importante de todo esto y de todo este esfuerzo es que al tercer día del hallazgo de los cuerpos estábamos en disposición de ofrecer al juez 1 de instrucción de Guadalajara la sospecha sobre un individuo en concreto, lo cual derivó en una orden internacional de detención el día 22 de septiembre. Esto es, en principio, lo que vamos a comentarles, y a partir de ahora el comandante Reina les explicará un poquito cómo ha ido la investigación de todos los hechos. Desde el punto de vista de la investigación, por parte del grupo de investigadores que se constituyó, y como siempre suele ocurrir en estos casos, nos centramos en el punto de vista inicialmente victimológico. El primer paso que nosotros tenemos que dar siempre y que siempre damos es reconstruir un poco la vida de las víctimas. Vida que siempre nos centramos en su entorno familiar, en su entorno de amistades, en el vecindario. Y fruto de esos primeros datos de investigación llegamos a la conclusión de que la familia que constituía a Marcos y Janaina con sus 2 hijos era una familia normal, una familia trabajadora, una familia humilde, una familia que, como otras tantas, vivían con los recursos que tenían. Sí es importante el dato de que los investigadores llegamos a la conclusión de que no tenían ningún tipo de relación con el crimen organizado y que de inicio pues, nosotros con los datos que íbamos obteniendo podíamos ir trabajando en otras líneas, en otras hipótesis que nos desmarcaban de posibles sicarios o profesionales del crimen. De igual forma, y como en otros tantos casos, la Guardia Civil ha estado trabajando con multitud de datos técnicos que se han ido obteniendo y que de igual forma han ido arrojando importante información para la investigación. Fruto de esta investigación se detecta que esta familia no estaba formada solo por 4 miembros, sino que existía un 5º miembro. La Guardia Civil, a partir de ahí, empieza a trabajar con la intención de localizar a este 5º miembro. Este 5º miembro sería un sobrino de la familia, que sería François Patrick. De las pesquisas de la investigación se desprende que François Patrick coge un avión dirección Brasil el día 20 de septiembre. Estamos hablando de 48 horas después de que se hiciera pública la aparición de los cadáveres. Igualmente, derivado de la investigación, detectamos que François Patrick ese billete lo tenía comprado para el 16 de noviembre y el día 19 de septiembre realiza el cambio. Entonces, 24 horas después de que aparecieran los cadáveres, cambia el billete para irse al día siguiente.
empezamos a trabajar en lo que era François Patrick, en lo que era la línea de investigación de François Patrick. François Patrick tenía antecedentes en Brasil por una supuesta agresión muy violenta a un profesor. Había convivido con las víctimas, había estado durante un periodo de tiempo antes de que las víctimas se desplazaran a Pioz conviviendo con ellos en otra vivienda. Y resulta también llamativo que François Patrick en ningún momento hizo una presencia ante las autoridades españolas o brasileñas para comunicar que su familia había sido asesinada. Fruto de toda esta investigación, de esta línea que hemos seguido, la Guardia Civil ha obtenido multitud de indicios razonables, así como pruebas indubitadas de que François Patrick sería presunto autor de los hechos. Respecto a la hipótesis, que hablamos de hipótesis, de cómo pudieron ocurrir los hechos, sí que podemos decir que los asesinatos se pudieron cometer de una forma secuencial. De igual forma, y respecto a multitud de datos que han salido respecto al escenario del crimen, sí que podemos confirmar que los cuerpos aparecen envueltos en bolsas, precintados, que los de los adultos estaban cortados y, por último, que sí que hubo una intencionalidad de hacer desaparecer indicios y pruebas de la escena del crimen. La investigación lleva solo 2 semanas. Lleva 2 semanas y es pronto para tener atados todos los cabos. Existe mucha información todavía por analizar. Existe mucha información todavía por contrastar. Y muchas líneas que tienen que ser cerradas y se irán cerrando con el paso del tiempo. Todo esto, además, teniendo en cuenta que, pese a que se ha levantado parcialmente el secreto de sumario, no está levantado en su totalidad. Y por lo tanto, una parte muy importante de la investigación que continúa bajo secreto. Precisamente, y con el permiso de su señoría, con permiso del juez, se levantó, decidió levantar parcialmente este secreto con una intencionalidad, por un lado, de evitar o acallar ciertos rumores que estaban rodeando a este crimen tan atroz que se ha cometido. Por otro lado, también de alguna forma u otra, queríamos poner en conocimiento y dentro de las posibilidades que existen, en conocimiento de la familia, lo que podía haber ocurrido en relación con los hechos. Y por último, una tercera intencionalidad de este levantamiento parcial del secreto de sumario era la posibilidad de que alguna persona pueda aportar algún dato que fuese de interés para el grupo que hemos constituido de investigación. Y yo con esto me intento con él. De acuerdo, gracias. Bueno, somos conscientes desde la parte de la Guardia Civil de la información que le estamos dando que ustedes necesitan mucho más información y a nosotros nos gustaría dársela, pero en estos momentos, como ha comentado el comandante Reina, estamos sujetos a un secreto de sumario que no podemos comentar muchas de las cosas que existen. La investigación, hay muchas cosas que no deberían todavía saberse porque podrían peligrar las líneas de investigación que se están dando, pero fundamentalmente la labor y la investigación está muy bien encaminada. Nos quedan, como ha dicho el comandante Reina, muchos datos que analizar, muchos correos, muchas cosas que analizar del tema, pero debemos resaltar que, como ha dicho él, en 2 semanas hemos resuelto un caso que es muy difícil y complicado de investigar, y creo que los ciudadanos de España pueden estar muy tranquilos con la Guardia Civil a la hora de hacer una investigación muy seria, complicada, y que hemos dado unos resultados muy efectivos. Si quieren ustedes hacer alguna pregunta, pues estamos a su disposición. Una primera pregunta, no creo que afecte al servicio de sumario, es lo que se informó ayer de que se había pedido una primera comisión rogatoria o orden europea de detención el 22 de septiembre, quiero recordar, y después se ha ampliado esta misma semana con nuevos datos incriminatorios. Sí. Le quería preguntar, teniendo en cuenta que este chico, según ha confesado su familia y han reconocido todos los miembros, fue a hablar con la policía brasileña el domingo o el lunes de esta semana, ¿cómo se entiende que no se ejecuta esa orden de detención? Bien, aquí hay 2 factores. En primer lugar, cuando se efectúa una orden internacional de detención, cada país tiene sus procedimientos y cuestiones legales procedimentales que tienen que hacer ellos, no nosotros.
En segundo lugar, esa declaración que dice usted ante la policía brasileña, nosotros tuvimos conocimiento porque vimos un vídeo del abogado diciendo de que había comandarizado ante la policía brasileña, preguntamos a la policía brasileña y hasta ayer no tuvimos notificación oficial de que esa declaración se había producido. Sí. Nosotros en todo momento, siempre que iniciamos una investigación de este calibre, sí que por parte del grupo de investigación se realiza un perfilado de la personalidad del criminal. Dentro de ese perfilado, dentro de las distintas teorías que existen para determinar la personalidad, siempre existe un rasgo de personalidad que es común a todas esas teorías, que es la del psicoticismo. No hablamos de psicópata porque si habláramos de psicópata estaríamos hablando de una patología que nosotros no podemos determinar. Pero sí que es cierto que François Patry, por los indicios que tenemos, sí que puntuaría alto en este rasgo de psicoticismo. Su falta de apego hacia la vida humana, su falta de afectividad, su narcisismo o egoísmo son rasgos muy concretos que determinan su alto psicoticismo. No obstante, la sección de análisis de la conducta delictiva de la Guardia Civil, que son especialistas en esto, están trabajando actualmente en este tema y con el paso del tiempo se podrá ahondar un poquito más en esa personalidad. Los antecedentes que tenía, que se comentan de Brasil, de haber agredido ya a otra persona, también podrían sumar, ¿no?, a ese perfil. Claro, una de las rasgos es que si es una persona que tiene una personalidad violenta, naturalmente ese rasgo violento también suma a la hora de perfilar al posible criminal. Comandante, ese alto rasgo de psicoticismo que dice que tiene el sospechoso, ¿lo deducen por lo que se supone que ha hecho aquí en Guadalajara? ¿O tienen ustedes algún perfil psicológico de él para apuntar a que él tiene ese rasgo psicótico? No, como estaba explicando, todo se deduce de la investigación que nosotros estamos realizando aquí en el crimen que se ha cometido en Pío. Es decir, si no hubiera sido él, no tendría esos rasgos psicóticos. ¿Perdón? Si no hubiera sido él, no tendría esos rasgos psicóticos. O sea, ustedes están hablando de un sospechoso genérico, claro, no de él. Cuando nosotros hacemos un perfilado, es una de las cosas que tú haces es perfilar, intentar averiguar cuál puede ser la personalidad de ese criminal. Y en este caso eso se hace en los inicios y luego coincide que corresponde con esa personalidad. Es decir, que él, o sea, haciendo todo lo que hizo, o sea, él era capaz con 19 años de urdir ese tipo de crimen más propio de sicarios. Lo hizo a propósito para simular eso y poder luego huir como huyó a Brasil y decir a sus familiares: me voy porque tengo miedo de que me pase a mí lo mismo, porque esto es un acto de sicarios. Quiero decir que es que era muy, aunque cometió errores lógicamente, siguió unas pautas más de un sicario que de un psicópata que mata por un crimen pasional, pongamos, trocearlos, etcétera. ¿Nos puede explicar un poco, pues eso, si él en algún momento ha buscado información para poder hacerlo, para saber que puede, pues, vaciar la sangre, descuartizar sin que salpique, algunas cosas, es decir, ¿qué hizo? A mí a nosotros en el grupo de investigación no nos consta que él haya buscado ningún tipo de información para cometer el crimen. Ese dato no nos consta. Pero nos puede explicar si simuló que pareciera un crimen de sicarios a propósito, si fue producto de la improvisación, de repente voy a hacer desaparecer pruebas, incluidos los cuerpos, y por qué dejó las bolsas, las dejó porque no tenía coche y no se las podía llevar, pero no lo pensó antes. O sea, pues ahí hay mucha... Esa hipótesis no la podemos ahora mismo contrastar, o sea, no la tenemos ni descartada, ni tenemos una hipótesis marcada, ni ahora mismo la podemos eliminar. Es una más de las hipótesis que podemos formar, pero ahora mismo no puedo cerrarle esa pregunta, no puedo respondérsela con rotundidad. ¿Se han informado porque el día 30 el juez le dejó libre sin cargos a este señor, pesando sobre él una orden? Nosotros le pedimos la información y nos la han dado ayer. Pero ¿qué les han explicado? Que eso está fuera del sumario. ¿Qué les han explicado sus colegas de Brasil para justificar la actuación del juez? ¿De qué? ¿La actuación de allí? No, la ha tomado la declaración la policía brasileña, no el juez. No el juez. El grupo de investigación no lanza una hipótesis y luego recaba información. Eso sería un error de libro. Nosotros lo primero que hacemos es obtener la información y luego crear nuestras propias hipótesis. Dentro de esa recopilación de información inicial, la hipótesis de que estuviese vinculado con el crimen organizado, con tráfico de drogas, con sicarios, como tanto se ha dicho,
nosotros, por toda la información que tenemos, la vamos descartando conforme vamos avanzando en la investigación y conforme van saliendo más datos en referencia a François Patry. Entonces, esa es la forma de trabajo y así es como se ha ido detectando. ¿Te respondí a la pregunta? Sí, luego saber, es decir, ¿sospechan que este chico de alguna manera ha podido estar vinculado, tiene un historial, se habla de cuando apuñaló, se ha dicho apuñaló presuntamente a un profesor allí en Brasil? No tenemos constancia de que este chico esté vinculado a ningún tipo de organización criminal ni sicarios, de nada de esto. Nada. Entendemos que buena parte de la investigación se ha llevado a cabo en Torrejón, ¿no? Donde estuvieron viviendo. La investigación se ha llevado a cabo en múltiples escenarios. Sinceramente, el volumen de información que se ha ido obteniendo en una situación temporal récord, porque hablamos de 15 días, ha sido algo realmente una eficiencia tremenda. Hemos trabajado en Torrejón, se ha trabajado en Pioz y en multitud de otros escenarios donde, como ha dicho el teniente coronel, actualmente se están buscando más evidencias, más indicios y más pruebas. ¿Y cuántos años llevaban en España? Pues ese dato, si quieres, se lo doy luego porque le daría la fecha del año, pero todavía no tengo la de... ¿Y el sobrino que saben de él en España? ¿Cuánto tiempo llevaba? ¿Qué había hecho? ¿Saben algo? El sobrino sabemos que no tenía ocupación laboral. No tenía ocupación laboral y llevaba unos meses nada más desde más o menos principio de año aquí. Solo. Desde que cometió, vamos a ver, cuando cometió supuestamente la agresión al profesor, corrígeme si me equivoco, pero yo creo que data con 16 años. Sí, cuando era menor. Cuando era menor. Y luego él ha venido a España ya con 18. No, han reconstruido en esos 2 años, entre los 16 y 18, si ha tenido más episodios violentos, la pregunta a la compañera, si hay algo que justifique, pues eso, que indique que encajaba su perfil en ese terrible crimen con descuartizados y otras muchas cosas que son elementos muy agresivos. ¿Qué más hay? Pues como le estoy diciendo, en 15 días estamos intentando reconstruir todo lo que es su vida. Hasta ahora no nos han aparecido, no nos han aparecido más episodios de violencia, más allá del que se conoce en Brasil y de su posible autoría de estos hechos. Pero como les digo, es que estamos en un proceso, todavía es muy pronto y hay mucha información que hay que elaborar, mucha información que hay que analizar y que obtener. Pero se puede confirmar que Marcos había cambiado su horario porque pensaba que algo raro ocurría en casa y que ella había tenido quejas a sus padres de la convivencia con este sobrino. Ese dato que usted está planteando es una de las líneas de investigación, como le digo, una de las hipótesis en la que estamos trabajando, pero que todavía no está confirmada. Esa hipótesis se trata de lo que están hablando, de una supuesta relación entre el sospechoso y una de las víctimas y que pudo haberse tratado de un crimen pasional, que es el móvil. Para nosotros, como he dicho antes, el móvil todavía no está determinado. Es más, hablar de una causa, un móvil único y exclusivo, sería aventurarnos en decir algo que posiblemente no sea cierto. Reitero, estamos trabajando en esa línea de investigación, sí que tenemos datos, sí que de alguna forma u otra pensamos y estamos seguros de que vamos a llegar a determinar claramente el móvil, pero posiblemente no exista una sola causa. Entonces, yo personalmente creo que no podemos hablar todavía de un crimen pasional. Pero, por ejemplo, que ella se quejó, lo ha contado la propia familia de Marcos, que ella llamó a su familia, de hecho le cuentan de una manera como al principio, antes de saber todo el desenlace, pues de una manera un poco heridos en ese sentido, porque ella llama y explica, supuestamente, que tiene problemas de relación con el sobrino y que eso desencadena ese cambio de casa, de vivienda y no comunicarle posiblemente que se iban a otro sitio y la vivienda exacta donde iban. Eso pudo enfurecerle en su perfil violento y de alguna manera es que encontrarlos. Volvemos a lo mismo. Si eso influyó, el hecho de que se escondieran entre comillas de él. Volvemos a lo mismo. Me lanzáis hipótesis que están abiertas, que se están trabajando, que la información de la que disponéis también la disponemos nosotros, pero tenemos mucha más. Entonces, esas hipótesis, ahora mismo, después de 15 días, hay que cerrarlas con más tiempo. Entonces, es una hipótesis más que me estás lanzando basada en una manifestación, pero nosotros bajamos mucha más información que irá complementando, descartando o afirmando esa hipótesis. Quería preguntar precisamente... La queja, existe. Sí, la queja de ella.
Queja. La queja de ella a su familia de me está molestando, eso existe, está constatado, lo cuentan ellos, yo no lo cuento. Solo cuenta la familia, pero todo lo que se cuenta luego por parte de la Guardia Civil hay que verificarlo, hay que contrastarlo y hay que demostrarlo. Yo quería preguntarle si, hablando ya de la familia, estamos citando reiteradamente nosotros a la familia con la que hablamos, evidentemente, quería preguntarle qué tipo de contacto y de relación y de colaboración están teniendo ustedes con la familia, puesto que supuestamente incluso el principal buscado está en casa de sus padres. ¿Qué tipo de colaboración, de contacto y de relación? Y en segundo lugar, hay que preguntar si también se está investigando algo en Portugal, por donde pasó antes de llegar a España, por cierto, Patrick. La colaboración de la familia que hemos tenido aquí, además se les ha tomado declaración, ha sido absoluta en todo momento, por parte de los hermanos de Yanaina y por parte de Wolfram, el hermano de Marcos, a los cuales se les ha tomado declaración sin ningún problema aquí. Y tanto en Brasil también tenemos declaraciones sin ningún problema. Y lo que está diciendo usted de Portugal, pues puede ser una vía perfectamente de avión para Brasil. ¿Se sabe cómo los encontró en Píos? ¿Perdón? ¿Se sabe de qué manera logró la información de dónde estaba la familia en Píos? Yo creo que hay muchos datos que ustedes quieren saber y a nosotros nos gustaría y nos encantaría poder decírselos. Pero yo les reclamaría a ustedes un poquito de paciencia, porque yo creo que este tema aún tiene mucho recorrido, porque hay mucha información la cual tenemos que analizar y yo creo que poco a poco podremos saber todo perfectamente. Pero antes de decir cualquier frase o cualquier hipótesis, como estamos comentando, primero tenemos que verificarla, tenemos que demostrarla y tenemos que dársela al juez. ¿Qué tipo de armas se baraja que pudo utilizar el presunto autor del crimen para cometer estos hechos? Una de las cuestiones que tenemos pendientes es el informe del forense. Ese informe estamos a la espera y creemos que en ese informe sí que nos vendrá de alguna forma u otra cuál ha podido ser el arma utilizada. Y sobre la venta de la casa llevaba... Una vez que el sospechoso ya si se reconoce que finalmente ha sido él, ¿cuál va a ser el proceso de extradición? No sé si es algo fácil, ¿cuánto tiempo se podría demorar? El tema es que ahora mismo se está pendiente con el juez de hacer una comisión rogatoria, si se puede hacer, o incluso de reclamar la extradición por parte de Patrick a España, teniendo en cuenta que los nacionales brasileños no pueden ser extraditados. Por la forma de matar, con arreglo a las leyes brasileñas. Tortura, que hubo ensañamiento. Por la forma de matar, como he dicho, tendríamos que esperar al informe definitivo del forense en el cual nos dijera si realmente ha podido haber tortura o ensañamiento, como usted ha dicho. Ese informe, como les digo, todavía no tenemos el informe definitivo. Sí que podemos decir que en un primer adelanto, que no es definitivo, pudieron morir desangrados, pero como repito, pero como he dicho anteriormente y repito, estamos a la espera de ese informe forense. Para limpiar. Dan una última pregunta, porque no podemos alargar esto mucho más. Sí, yo quería saber, usted ha dicho que los motivos por los que se ha levantado parte de ese secreto sumario, uno de ellos será por si le podían, gente que conociese a esa persona, a la familia, pudiesen ponerse en contacto con ustedes. No sé si en estas horas ha habido esa situación de información que les ha llegado, si ha surtido efecto un poco esta... La Guardia Civil, si en algún momento alguna persona tiene algún dato de interés que aportar, debe comunicarlo a la Guardia Civil, al teléfono a la Comandancia de Guadalajara, y será analizado. Hasta ahora nosotros hemos estado trabajando, como les he dicho, su entorno, sus vecinos, su familia, sus amigos, pero siempre puede haber alguien que en un momento dado se hubiera cruzado con él el día de los hechos, que tuviera algún dato de interés, y esa parte es la que, si alguien de alguna forma u otra quiere tener información, la Guardia Civil estaría encantada de cogerla y analizarla, contrastarla y verificarla. Es que no he tenido una... Thank you.